Hola Enrique, ¿qué tal, doctor? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. Antes de nada, preséntate un poquito para que la gente te conozca, doctor. Bueno, soy Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica y autor de una serie de libros. Soy director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Ujú, He publicado dos tipos de libros, uno de medicina psiquiátrica, de psiquiatría, fundamentalmente cuatro tipos. ujú. Un libro sobre la depresión, otro libro sobre la ansiedad, otro libro sobre trastorno de personalidad y otro libro sobre trastornos del sueño. Y luego, en segundo lugar, libros psicológicos y de ensayo. Y ahí pues tengo muchos temas, crisis conyugales, título mío, Remedios para el desamor, Ujú. eh, sobre la felicidad, sobre el mundo obsesivo, etcétera. Perfecto. He vendido 3 millones de libros y he publicado libros pues, en ruso, en alemán, en inglés, en francés, en polaco, Se en dice pronto, italiano, etcétera. doctor? Acabo de publicar un libro mío en alemán que fue presentado el año pasado en la Universidad de Múnich en inglés, porque yo no hablo alemán, Ujú. y que es un libro pues, que ha tenido bastante éxito, ¿no? Mira, yo ahora aquí tengo en mis manos este que me acabo de leer, todo lo que tienes que Sí. saber sobre la vida, muy interesante, y es un poco sobre lo que vamos a hablar, ¿vale? Alrededor de este libro, porque he leído alguno más tuyo, pero este es el que más me ha llamado la atención y me gustaría incidir en él. Hablas de que es un libro para lograr el equilibrio emocional, ¿no? Un poco para conocerte a ti mismo. ¿Cómo podemos conseguir ese equilibrio emocional del que hablas? Bueno, vamos a ver, este libro son 14 conferencias que Ujú, yo he dado en distintos sitios. ujú. En todos los capítulos ponen una nota a pie de página, Eso es. entonces es interesante porque es un libro que tiene mucho contenido internacional. Dos Ujú, conferencias en Madrid, una en el siglo XXI, que ujú, me presentó, no lo pongo eso, pero me presentó el ministro entonces de Justicia, Rafael Catalá. ujú. Otra en el Círculo de Nueva Economía, que me presentó también la ministra saliente ahora, la ministra que entonces de Trabajo, vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor. Ah, Luego una conferencia en Tokio con los alumnos de la Universidad de Tokio, que aparece también en otra pie de página. ujú, Otra en Viena, otra en Ámsterdam, con una ujú. de mis hijas, Isabel, una en Buenos Aires, una en Santiago de Chile, dos en México. Es decir, que hay una... Sí. y entonces hemos hablado en ese libro pues, de muchos temas, de la felicidad, la personalidad, Ujú. la importancia de la voluntad, la pornografía. Es decir, son 14 temas que están, digamos, formando un archipiélago de Eso es. conjunto de cosas que yo creo que son bastante sugerentes. Muy, muy, muy interesante. Sobre todo, hablabas e incides mucho sobre el tema de la voluntad. ¿Podrías decirnos qué es para ti la voluntad para que la gente que quizás nos ha leído el libro, ¿no? Y lo importante que es? Bueno, hoy se considera en la psicología moderna que la voluntad es más importante que la inteligencia. Ujú, Y la voluntad es un componente que significa la capacidad para ponerse unos objetivos medibles y alcanzarlos. ujú. Una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. La voluntad no es genética, sino adquirida. Y entonces, eh, una persona sin voluntad es una persona que tiene una inmadurez importante. Y mutatis mutandi, uno de los indicadores de madurez de la personalidad más claros es tener una personalidad, perdón, de tener una voluntad fuerte, firme, sólida, compacta. Esta es clave. O sea, la voluntad, lo diría de esta manera, es la joya de la corona de la conducta. Perfecto, doctor, porque a veces eso, como yo trabajo mucho con niños pequeños, yo soy psicopedagogo, y a veces como que se prima más, ¿no? La inteligencia que encima de la voluntad, ¿no? Pues como que el sistema educativo a veces está regido por esa inteligencia, ¿no? Buscar esa inteligencia. Y está muy bien que abogues, ¿no? Un poco por la voluntad, que es muy importante. La voluntad se puede extrapolar, digamos, ¿no? Para ser feliz es necesario la voluntad de esta de la que hablamos. Para el amor es necesario la voluntad. ¿Podrías explicar un poquito en cada ámbito, felicidad y amor, por ejemplo? Sí, cómo se Bueno, podría... la voluntad es una pieza Ujú, multiuso, o sea que vale para todo. Vale para la felicidad y vale para el amor. La felicidad es un tema hoy que se ha vuelto en recurrente, es un tema sí, mágico. ¿Qué es la felicidad? Voy a decirle 4 o 5 definiciones porque la perfecto. felicidad es un tema, los ingleses, yo que doy clase en Londres todos los años, suelo decir Sí. una frase, happiness is a bottomless well. La felicidad es un pozo sin fondo, es decir,
son tantos los matices que se hospedan dentro. ¿Qué es la felicidad? Dice Don Quijote en las bodas de Camacho. El Quijote se escribe en 1605, la primera edición, y la segunda en 1615. Cervantes muere en 1616. Dice Don Quijote, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. O sea, la felicidad es una forma de entender la realidad. Entonces, ¿qué significa? La interpretación positiva de lo que me pasa. Sería una primera idea. Segunda idea, la felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista con 4 grandes notas dentro, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y como telón de fondo, una personalidad equilibrada. Entonces, no hay felicidad sin amor y no hay felicidad sin trabajo. Bien, el amor. El amor es hoy uno de los grandes temas porque en este momento se ha producido un fenómeno en los últimos 20 años en el mundo occidental nuevo, que no existía antes. Yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina que nadie hablaba de esto. Es decir, la primera epidemia mundial en los países libres, excepto África y parte de Asia, son las parejas rotas. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa. Por ejemplo, yo que voy a Londres todos los años y que saboreo lo que es esa ciudad tan cosmopolita, el 70% de las parejas están rotas. Rotas, vueltas a rehacer, vueltas a romperse. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que es el amor. Entonces, ¿y por qué no lo sabe? Porque hay un bombardeo informativo terrible en donde uno tiene lo que yo llamo un síndrome por exceso de información. Es decir, sabemos lo último que está pasando en la pandemia, cómo está en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en un pueblo de la Sierra de Madrid, y se nos olvida los grandes temas, que son estos 4 que he dicho: amor, trabajo, cultura y amistad. Entonces, ¿qué es el amor? El amor de la pareja, el amor conyugal. Pues voy a dar una definición del amor que me gusta mucho, que la tengo muy explicada en mis libros, que es: amar es querer el bien de alguien. Esta definición voy a explicarla. Querer significa un acto de la voluntad. Es decir, el amor tiene un componente fundamental que es el sentimiento. Enamorarse significa decirle a alguien: no entiendo la vida sin ti. La primera puerta de entrada en el enamoramiento es la admiración por el otro. No hay enamoramiento sin admiración. Y entonces la primera pieza del amor es el sentimiento, que es enamorarse, que significa idealizar a una persona, meterla en la cabeza, no dejar de pensar en ella, alzaprimarla, ponerla en primer plano, priorizarla, y a medida que pasa el tiempo, si eso se consolida, hay un síntoma fundamental que diríamos que es el síntoma nuclear, que es: te necesito. Eres parte fundamental de mi proyecto. Mi proyecto de vida no tiene sentido sin ti. Por lo tanto, el amor es un sentimiento. En segundo lugar, el amor es un acto de la voluntad. Eso digo querer, que significa, en los amores maduros, la voluntad está pronta y corrige, pule, lima, quita errores, defectos, fallos de la convivencia. En los amores inmaduros, la voluntad brilla por su ausencia. Y esto lo vemos a diario. Me he desenamorado de mi mujer, de mi marido. Entonces, el amor es un trabajo. Yo no creo en el amor eterno. Creo en el amor que se trabaja día a día. En ese sí creo. Tercera nota del amor. Hemos dicho, el amor es un sentimiento, el amor es un acto de la voluntad. El amor es un acto inteligente. O sea, la inteligencia no es que nos hagan un test y digan que somos muy listos. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es saber captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Y entonces, la inteligencia emocional es una modalidad que significa la capacidad para mezclar los instrumentos de la razón y de la afectividad. Y entonces, eso es fundamental, eso hay que enseñarlo, ¿no? Por lo tanto, sería la tercera nota del amor. Y la cuarta, hemos dicho, el amor es un sentimiento, el amor es un acto de la voluntad, el amor es un acto de inteligencia, el amor necesita de la espiritualidad. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad significa pasar de lo inmanente a lo trascendente, de lo natural a lo sobrenatural, de lo horizontal a lo vertical. Y entonces, hoy vemos muchos amores que son planos. ¿Cuáles son los principales elementos que nos elevan? Pues son los grandes, digamos, conceptos que son la espiritualidad, que son, por orden de llegada,
el mundo judío, que tiene un libro importantísimo que se llama la Torá y que es un libro pues, que lo lee mucha gente que está cercana al mundo judío. En segundo lugar, el Evangelio, que es el libro de los cristianos, que son 4 periodistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, que explican el sentido de la vida. Y el tercer libro es el Corán, muy importante, 1.100 millones de personas más o menos lo leen o lo consultan. Luego existen los libros, el Ramayana, el Mahabharata, los libros orientales, el budismo, que son muy importantes. Entonces, en los amores intrascendentes, planos, el tema no dura. Entonces, el amor, por lo tanto, es una tetralogía en la cual saltan, suben, bajan, se mueven los sentimientos, la voluntad, la inteligencia y la espiritualidad. Bien, por lo tanto, ¿cómo actúa la voluntad? La voluntad es el rodrigón, el cemento de unión que, digamos, consigue que el amor sea sólido. Dice un poeta español que viene ahora a mi cabeza, no sé por qué, Arte de Magia del siglo XII, y Vengas de Córdoba, un escritor árabe, levantino, que dice, corazón, estamos hablando del siglo XII, corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. No hay amor sin renuncias, no existe. Claro. Qué interesante y qué bien lo has explicado, doctor. Claro, tú en el libro, de hecho, dices que como que se ha perdido, ¿no? Se ha pasado de una educación en los sentimientos y en las emociones, por más, aquí lo pones tú en tu libro, por competitividad, la vida demasiado deprisa, y no da tiempo, ¿no? A lo que tú dices, a cultivar ese amor, esa voluntad de la que hablábamos. Entiendo que la sociedad no ayuda, ¿no? A esto. Bueno, no hay amor sin cultura. Y la cultura es la lectura sobre estos temas de libros bien escritos, bien hechos, en donde uno se forma. O sea, hay una diferencia entre información y formación. Información es saber lo que pasa, las noticias, lo último que está ocurriendo en este momento en España y en los países de Europa, desde Donald Trump a las elecciones catalanas. Información. Y formación, que es otra cosa, información es criterio, saber a qué tenerse, tener las ideas claras, saber lo que uno quiere. Entonces, es una sociedad súper informada y muy poco formada. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo podríamos buscar, ¿no? Que ahora se habla mucho de este crecimiento personal, ¿no? De buscar siempre la mejor versión de ti mismo. ¿Podrías darnos algunos consejos, algunas pautas para que la gente que está escuchando esto, ¿no? Consiga llegar a ese crecimiento personal, a Bueno, llegar vamos a a dar ver. la mejor versión? Usted ha hablado hace un momento de la educación, o sea, voy a dar unas cuantas definiciones de la educación como una especie de archipiélago de definición. Perfecto. Una definición liberal. Genial. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda, los que están ahí siempre. Ujú. Educar es echar raíces y alas. Las raíces son, se dice en el lenguaje clásico, hay una frase que me gusta mucho en latín, que es fundata enim erat supra petram. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra. Es el fundamento, o sea, las raíces. Y las Claro, raíces son la cultura, la formación, lo que es esencial para que el edificio personal no se derrumbe. Y claro. las alas, que es volar. Dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto que le di a la caza alcance. Entonces, Ujú. ¿qué es volar? Volar son ilusiones. Y, Claro, entonces, y las ilusiones son metas, retos, objetivos que uno tiene por cumplir. Entonces, el que no tiene ilusiones está muerto. Y las ilusiones tienen que ser concretas, tienen que ser aterrizar en la realidad, ¿no? Entonces, este sería el primer asunto. También diría otra definición de la educación. Educar es convertir a alguien en persona. Es decir, qué bonito, el saber doctor. que alguien es trabajado a nivel personal. Y ese trabajo a nivel personal, pues tiene las herramientas que he dicho. En primer lugar, la primera herramienta de la educación es el lenguaje. No olvidemos que el Ujú. lenguaje y el pensamiento forman una unión. Cuando un niño tiene 3 años, cuando un niño tiene 2 años, el niño maneja 30 o 40 o 50 palabras. Cuando un niño tiene 3 años o 3 años y medio, 4, maneja 500 y con 4 años maneja 1000. Es decir, se ha incorporado el lenguaje, pasa igual que cuando uno aprende un idioma que no es el Claro. suyo. El lenguaje privado se va extendiendo. Y luego viene los grandes temas que hay que educar. En primer lugar, la educación, lo he dicho antes, de la voluntad, que es la base, que es Ujú. el soporte. Una persona sin voluntad es un niño pequeño que solo hace lo que le apetece. El que tiene Claro. voluntad no hace lo que le apetece, sino lo que es mejor. Hay un salto de calidad, ¿no? Bien, por lo tanto, la formación de la voluntad. La formación
de la inteligencia. O sea, la inteligencia, ¿cómo se forma? Enseñar a pensar, enseñar a razonar, tener espíritu crítico y el cultivo de la lectura. O sea, yo tengo en mi casa 8.000 libros. Yo me he pasado mi vida leyendo y estudiando, pero lo he mamado desde pequeño en mi familia. Mi padre era Claro. psiquiatra, entonces yo eh, soy un gran aficionado a la lectura, pero desde muy pequeño. Y claro, llega un momento dado en que yo, al ser pobre de solemnidad, de tiempo libre, no puedo leer de todo porque no, entonces selecciono muy bien lo que leo, ¿no? Claro. Entonces es fundamental la gente que quiera tener formación seleccionar las ideas. Un buen libro cambia una vida. Un libro, un ensayo, un libro bien escrito. No hablo de una novela, que es distinto, ¿no? Sino un libro que tiene enjundia. La palabra ensayo significa un libro que te ayuda a pensar y que te abre un horizonte. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en un libro mío que se llama Dios para el desamor. Ujú. Remedios para el desamor es un libro mío que pues ya tiene una andadura. He vendido yo de ese libro en torno a 500.000 ejemplares, lo tengo en distintos idiomas, por ejemplo en ruso. Ujú. Y entonces, Remedios para el desamor es un libro en el que yo digo qué se puede hacer en una pareja que tenga dificultades en relación. No olvidemos que la relación, decía Sancho Panza, vuelvo a Cervantes, a la mujer y al viento con tiento. Entonces, la relación de pareja requieren un trabajo artesano. Entonces, doctor Rojas, 4 consejos para una pareja con dificultades. 4. Primer consejo, este remedio para el desamor. Evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. La discusión produce un deterioro enorme. Segundo, no sacar la lista de agravios del pasado. Uf, esto es muy común. Las personas que tienen una mala estructura psicológica permanentemente están sacando la lista de reproches, Sí, es verdad. porque la memoria es femenina. Entonces la mujer tiene más recuerdo y saca ese contenido, ese arsenal negativo que asoma, que pide paso y tiene, como digo, un efecto tan nocivo. En tercer lugar, aprender a perdonar. Yo lo digo de una fórmula en mi libro más sencilla, en mi último libro. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental y olvidar significa perdonar. Perdonar Total. es olvidar 2 veces. Entonces, y cuarto punto, cuarta nota de esta consejería conyugal, por decirlo de alguna manera. Cuarta nota que quiero añadir. Aprender a darle a las cosas que pasan en la pareja la importancia que realmente tienen. Veo muchas parejas que convierten problemas en dramas, dificultades en cosas insalvables. Entonces, y eso, ¿cómo se consigue hacer eso? Se consigue teniendo perspectiva, es decir, visión larga de la jugada. Muchas veces veo mucha gente con una visión chata, corta, pobre. Claro. ¿Qué es la visión larga? Mirar por sobrelevación. En una palabra, relativizar. Y ahora, doctor, estabas diciendo lo que no se debería hacer y lo que sí se debería hacer, algunos consejitos en respecto a la relación de pareja. Bueno, lo que no sé hacer es, pues, por ejemplo, una cosa muy importante que voy a añadir un par de sugerencias más. Una, en las parejas que funcionan mal, uno de los grandes errores es decir con frecuencia, como amenaza o como cansancio, nos separamos. Sugerencia del doctor Enrique Rojas, no hablar nunca de separación. Nunca es nunca. Otra cosa importante, aprender a compartir cosas positivas juntos. Entonces, y en las parejas que funcionan bien, hay un lenguaje subliminal, hay una complicidad que es fundamental. Luego, manejar muy bien, lo he dicho antes de refilón, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una modalidad dentro de lo que son las inteligencias que consiste en la capacidad para mezclar a la vez los instrumentos de la razón y de la emotividad. Y entonces, y eso tiene una serie de lenguajes que son lenguaje verbal. Claro, Te quiero, te necesito, te amo, expresar. perdona por lo del otro día. Es decir, hay una modalidad a la que yo me he referido mucho, que está descrita con relativa o sea, relativamente reciente en la psicología moderna, que es la alexitimia, que es una palabra muy Ah, fea, sí. pero que significa a, partícula negativa, lexos, lenguaje, y timia, afectividad, y que se define así.
persona que le cuesta expresar sentimientos, que se da, el análisis tímico en el 90% se da en el hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues lo contrario sería el lenguaje verbal, es decir, es saber expresar los sentimientos. Antonio Machado dice en un momento dado, en un poema suyo precioso, de Campos de Castilla, le dice a la chica con la que salía, que no sea su mujer, tus ojos me recuerdan las noches de verano. Sí. El lenguaje no verbal, que se llama lenguaje subliminal, coger a la persona de la mano, darle un beso a destiempo, cogerla de la cintura, acariciarle el pelo, un guiño, es decir, estos dos lenguajes se arropan, se unen, el verbal y el no verbal. En tercer lugar, el lenguaje epistolar. Qué poca gente practica esto, que es escribirle al marido o a la mujer una nota, una cartulina, querida, perdona por lo de ayer, que sepas que te quiero, no tengas en cuenta, te adoro, tu marido o tu mujer. Cuarto, el lenguaje de la sorpresa positiva e inesperada. Es decir, la gran enfermedad del amor conyugal no es la infidelidad, que es una enfermedad o que es un momento malo, sino la monotonía, que se come el amor, se lo lleva por delante. Entonces, y evitar la monotonía de esta manera, sorprender al otro con algo grato que rompe, digamos, esa vida un poco, pues, monótona de fondo, ¿no? En quinto lugar, el lenguaje de las celebraciones. En las parejas que funcionan bien se celebra todo. Yo, por ejemplo, ahora celebro el día 19 de febrero, que fue el día que me casé, que llevo 38 años casado con mi mujer, o sea, 38. Entonces, yo salí con ella, no llegó a un año. Yo me casé tarde, me casé con 30 y tantos años, yo le llevo 11 años a mi mujer. Entonces, yo celebro el día que me casé, el día que le pedí salir, el día de mi santo, el cumpleaños, el día de... O sea, permanentemente, el día que fui catedrático de universidad, que me costó bastante trabajo, que fue el 26 de enero. O sea, cena, comida, botella de champán, cada uno a su estilo. Claro. Por ejemplo, en las parejas que se van mal, muchas veces, a mí lo veo, me dice un señor en la consulta, se me pasó el día del aniversario de boda. ¿Qué le parece, doctor? Me parece fatal, o sea, es un fallo, usted no tiene inteligencia emocional, ¿no? Luego, el lenguaje de los detalles pequeños positivos, lo que es una flor, lo que es un regalo. Entonces, cuando yo hablo de este tema, sobre todo en un entorno masculino, me dicen muchos hombres, esto es para nota, esto ya no es para mí. ¿Qué significa? La inteligencia emocional está fallando mucho en el hombre actual. Un ejemplo, y pasamos a otra pregunta, un ejemplo en este sentido. En la conferencia que di yo en Tokio, con los alumnos de la universidad, el tema fue porque me lo habían sugerido, que era la inmadurez sentimental del hombre de hoy, que no de la mujer. Y entonces, un ejemplo de esa inmadurez es lo que yo he llamado, aparece en el libro en algunos momentos, el síndrome de Simón. No sé si usted se acuerda de lo que es el síndrome de Simón. ¿Se acuerda o no? Pues no, si puede El explicar un síndrome de Simón poquito. son las siguientes siglas, que vale también para el inglés. Soltero, la S de Simón, soltero, inmaduro en lo afectivo, materialista, obsesionado con el trabajo y narcisista, que vale para el inglés. Single, immaturity of feeling, materialism, obsession with the professional work and narcissist. Y debajo de eso se esconde lo que llamo yo en inglés el panic commitment syndrome, que es miedo al compromiso. Entonces es un chico de 30 y tantos años, soltero, que sale con una chica y cuando lleva saliendo un tiempo, la chica le dice, ¿y de lo nuestro qué? Y el chico tiene ansiedad, taquicardia, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, ganas de salir corriendo. Porque solo quien es libre es capaz de comprometerse. Qué bonito, doctor? La verdad que dices alguna frase que cala muy hondo, ¿no? Entonces, podríamos ya para ir acabando, que ya ha pasado una media horita, creo que quedan 5 minutos, podríamos decir que el amor, ¿no? Tendríamos que dedicar más tiempo al amor, a todo esto que hablas, ¿no? A ser más inteligente, emocional. ¿Cómo podemos dedicarle más tiempo? Porque, ¿no? La excusa de todo el mundo es, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que... ¿Cómo podemos? Tenemos que buscar ese momento. Bueno, vamos a ver. Yo he hablado mucho, no en este libro, sino en algún otro, en un libro mío que se llama 5 consejos para potenciar la inteligencia, que también es de Planeta. Entonces, hay una serie de inteligencias hoy que están muy... hablamos de inteligencias en plural.
teórica, práctica, Ujú. social, analítica, sintética, discursiva, matemática, fenicia, tal. Pero hay dos inteligencias que se han puesto de moda y de las que yo he llamado la atención en las dos, pero sobre todo en la que voy a decir a continuación, que son la inteligencia emocional, Ujú. que viene de la mano de Goleman, que hoy tiene una resonancia extraordinaria Sí, en sí. psicología, Ujú. y la segunda, que tiene menos resonancia, pero la está empezando a tener en los últimos años, que es la inteligencia auxiliar, que se define Mm. así. Son las herramientas que potencian la inteligencia básica que uno tiene, la que usted tiene, la que tengo yo, Ujú. y que la elevan de nivel. La inteligencia se mide en muchos test, hay 4 o 5 test, el test de Binet-Simon, hay un test que utilizan mucho nosotros, que es el test de Raven, que es un test de matrices Ujú. progresivas, que se aplica, por ejemplo, en la Academia de West Point a los cadetes cuando entran. Bueno, pues la inteligencia auxiliar son esa serie de ingredientes que elevan la inteligencia que uno tiene de nivel y que son 5. Y que son, voy a dedicarle un pequeño espacio a cada una. En primer lugar, el orden. Y el orden empieza en mi cabeza. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. El que quiere demasiadas teclas, tocar demasiadas teclas no toca ninguna. El orden, la jerarquía de valores. Usted me lo decía hace un momento. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? O sea, ¿eh? Orden en mi habitación, en mi ropa, en mis libros, en mi horario. Yo, por ejemplo, todos los finales de julio pongo un Sí. cartel en mi casa, me pongo a arreglar eh, mis libros y pongo Ujú. un cartel que pone ordenar, estirar. Punto y coma. En la duda tiro. Y entonces salen cosas, papeles, notas, apuntes, recortes, y lo tiro en un container que hay al lado de mi casa, ¿no? El orden. El orden, por ejemplo, en el horario. Cuando tienes orden, Claro. el tiempo se multiplica, levantarse temprano. Es decir, Ujú. las personas como yo, que somos pobres de tiempo libre, sabemos muy bien lo que es media hora, lo que es una hora, ¿no? El otro día me hacía una entrevista a una periodista de la televisión española. Dos chicas jóvenes de veintitantos años vinieron a hacer una entrevista para el telediario. Me dijeron, doctor, va a ser una entrevista muy larga para el telediario. Y dije, ¿pero de cuánto rato? Dice, de 3 minutos. Ostras, 3 minutos en un telediario es mucho. claro, claro, En el sí, telediario sí. son 20 Sí. segundos, un minuto. Sí, sí, Bueno, sí, sí. entonces dije, para 3 minutos necesito pensar 20 minutos qué voy a decir. Claro. Orden. Segunda herramienta de la de inteligencia auxiliar, la constancia, Qué la importante. perseverancia en lo pequeño, saber esperar y saber continuar. Si eres constante, las cosas salen. En tercer lugar, la voluntad, ya hablo de ella. La voluntad es la pieza esencial de esta pentalogía, ¿no? Y significa la capacidad para ponerme yo objetivos concretos y dejarme la piel en conseguirlo. Sí. Y para eso lo mejor es pocos objetivos y concretos. ¿Cuántos? Yo cuando empieza el año digo, este año 2 objetivos. Claro. Mucha gente me dice, yo quiero 8 o 10. No, no, dos. Cuarto, la orden, constancia, voluntad, la motivación. La motivación, que es, la palabra viene del latín motus, lo que mueve, lo que empuja, lo que... La motivación es fundamental, lo que hace una Mm. mujer por adelgazar, si está motivada para perder kilos, ¿eh? Lo que hace una persona para aprender un idioma, por sacar una oposición. Entonces la motivación puede ser física, psicológica, social, cultural y espiritual. Cada una se abre en abanico. Orden, constancia, voluntad, motivación y capacidad de observación y tomar nota. Yo me sorprende mucho, el año pasado estaba yo dando una conferencia en México Ujú. y llegué con 1 hora y pico antes de la conferencia, había 1000 personas y las organizadoras, que eran unas psicólogas bastante simpáticas, les dije como, nos queda 1 hora, ¿cuánta gente se espera? Y dice, mire usted, hay 1000, pero van a ser como 1500. Digo, ¿ustedes podrían ir a comprar 1500 hojas o un poco más y un bolígrafo a cada uno para repartirlas a la gente? Entonces, pues pusieron manos a la obra y efectivamente Ujú. cada uno que entraba tomaba nota. Nadie apunta nada en una conferencia. Aquel día sí, yo estaba subido en una tarima, era Ujú. una conferencia en la Universidad Iberoamericana de México DF. México es mi segundo país de venta de libros después de España. Y la gente tomaba nota de lo que yo hablaba. Aquel día hablé yo de 5 consejos para ser feliz. Y la gente iba apuntando, primer consejo, segundo Ujú. consejo. Bueno, entonces tomar nota. Un ejemplo, y con esto termino. Ujú. El año pasado estaba yo en una fiesta judía, en el Bas Mitzvah, que es una fiesta que Ay, se sí. celebra en el paso de la pubertad a la adolescencia, es una travesía cronológica, y Ujú. el rabino dijo, tratándose de un día tan especial, voy a citar un texto del Talmud. El Talmud es un libro que nace en el siglo XII de sentencias rabínicas. Yo
cogí enseguida mi blog, que lo llevo tal, saqué un bolígrafo y fui apuntando la frase del rabino. Y dice la frase, espero acordarme, dice la frase, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. Mm. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Qué bien. Doctor, dices unas Y frases. no, Bueno, lo no me dijo dio el tiempo a rabino en copiar, este caso. no me dio tiempo a copiar la frase entera y cuando terminó el acto me fui al rabino Ujú. y le dije, mire usted, no he podido copiar la frase entera y me la va usted, y entonces me la dijo y hablé con él unos minutos, ¿eh? Por lo tanto, tomar nota, estas 5 cosas, si uno las aplica con arte y oficio, las cosas funcionan. Por lo tanto, la inteligencia auxiliar es aquel elemento que nos ayuda a que nuestra inteligencia se expanda y la geografía de nuestro conocimiento vaya más, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, hay una línea de fondo aquí que es la cultura. La cultura es libertad. La cultura es la estética de la inteligencia. La cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Perfecto para acabar, doctor. Muchísimas gracias. Me ha encantado esta media horita y lo que usted dice, que esa media horita pues, ha dado para mucho y para expandir nuestra cultura. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos. Adiós. Encantado. Muchas Igualmente. gracias.